Hola, buenas tardes. La clase de hoy va a estar orientada hacia la definición de un concepto muy importante para nuestra materia, como es la interpretación ambiental, que va a estar orientada a lo que es el patrimonio natural, especialmente a los paisajes y a las áreas protegidas de nuestro país. Primero, entonces, vamos a repasar, acá yo les anoté algunas de las definiciones de los distintos autores para ir revisando su significado. Por ejemplo, tienen una de las definiciones más antiguas, como es la de Tilden, y considera la interpretación como una actividad educativa y que fíjense que dice pretende revelar los significados e interrelaciones a través del uso de objetos, de ciertos objetos, por un contacto directo con el recurso por medios ilustrativos, no limitándose a una mera información de los hechos, es decir, tratar de buscar el significado de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando, ya sea porque estemos en el lugar o a través de láminas o de videos, por ejemplo. En este caso sería el primer contacto con un paisaje o con la fauna o con la flora. Edward, ya en el 76, establece 4 características de la interpretación ambiental que me parecen interesantes, como son la comunicación atractiva, es decir, ¿esto a qué se refiere? A que como no es una información o un aspecto que alguien esté obligado a comunicar y por el otro lado a recibir, la comunicación tiene que ser atractiva, especialmente para que la persona se interese y busque la forma de informarse y preste atención a ver qué hay para comunicar o cómo se puede interpretar ese paisaje. La información tiene que ser concisa, es decir, estamos hablando de, ustedes piensen, un visitante, por ejemplo, de un parque nacional, donde no todos van con la misma motivación, entonces hay que dar información concisa, precisa y en todo caso después volver a ampliar. Se entregan en presencia del objeto en cuestión, es decir, acá ya específicamente habla de la interpretación ambiental como un trabajo de campo. Esto significa ir al lugar y en presencia, por ejemplo, de ese árbol o de ese animal o de ese paisaje, comenzar a desentrañar, a explicar por qué se encuentra allí y qué funciones representa. Y el objetivo es revelar un significado. Fíjense que en el anterior también hablaba de revelar, de los significados, porque está dentro de la definición misma de la palabra interpretación. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Por qué está allí? ¿Qué proceso se da? Sharp, que es una de las más nuevas, del 88, lo toma ya directamente acá orientada a los visitantes de áreas protegidas. Dice, la interpretación es un servicio para los visitantes de parques, bosques, refugios y áreas similares de recreación. Es decir, acá ya aparece la palabra recreación como parte de ese proceso en que se va a dar la interpretación ambiental. Y después aclara, a pesar de que los visitantes llegan a estas áreas para disfrutar del descanso, también pueden desear o querer aprender acerca de los recursos naturales y culturales del área. Estos recursos comprenden los procesos geológicos, los animales, las plantas, las comunidades ecológicas, la historia y prehistoria del hombre, esto ya sería para la interpretación del patrimonio cultural. La interpretación es la comunicación que conecta al visitante con los recursos. Eso es importante, es decir, cómo se va a comunicar, cómo se va a dar ese proceso para, yo diría, que se relacione, para que comprenda
el visitante qué es lo que está viendo. Muchas veces nos pasa de ir a un lugar y realmente decimos, bueno, fuimos y ¿qué vimos? Selva o bosque y nos quedamos con esa idea nada más. Cuando a veces no sabemos por qué está esa selva allí, o por qué se desarrollan ese tipo de árboles, o por qué esa fauna. La idea también de la interpretación ambiental, como vamos a ver más adelante, apunta a cambiar conductas. Es que no solamente sea una cuestión meramente informativa, sino que la persona, al comprender la importancia de cada especie dentro de ese ecosistema, pueda también adoptar ciertas conductas para su preservación, que es mucho más efectivo que el control continuo, por ejemplo, para que no se alimente a los animales, para que no se rompa la vegetación, ¿sí? O para que no se retiren, por ejemplo, cactus o una ramita, o para que no se lleven los típicos recuerditos. Entonces, el hecho de saber que si yo me llevo una planta de un lugar desértico y me lo llevo a mi casa y no va a crecer porque necesita ese ambiente, bueno, seguramente va a desalentar que la gente se lleve algún un cactus, por ejemplo, supongamos. Y acá tenemos otra más nueva, que es que está en el texto que yo les dejé, que solamente tienen que leer 2 capítulos, que dice que la interpretación del patrimonio es el arte, fíjense, acá ya aparece la palabra arte, que me parece un poquito exagerado, pero bueno, de revelar in situ el significado del legado natural o cultural al público que visite esos lugares en su tiempo libre. Entonces, fíjense que a medida que fue pasando el tiempo, pasó de una cuestión meramente educativa hasta ya el hecho de interpretar, de mostrar en ese lugar, digamos, a la persona que ya fue a ese lugar, bueno, y aprovechamos y lo ayudamos a entender mejor qué es lo que está viendo, que eso es lo realmente importante. Es decir, las características principales de la interpretación es una comunicación atractiva. Por ejemplo, acá tenemos el caso de los dinosaurios, ¿no? Del megaterio. Entonces, eso ya de por sí, el hecho de representar el animal, cómo podría haber, qué aspecto podría haber tenido en su hábitat natural, ya de por sí despierta la curiosidad. Fíjense que, bueno, acá mucho no se ve el cartelito, pero realmente con el tamaño de la letra y las ilustraciones se observa que está la información es lo más breve, es decir, lo indispensable. Es entregada en presencia del objeto en cuestión, es decir, en presencia, por ejemplo, de esta reproducción. Ustedes recuerden que los fósiles, cuando están en el suelo, digamos, eso es, son los huesos originales. En este caso, que está en actitud, en forma vertical, como estaría en posición de vida, se trata de réplicas. Pero ya de por sí, al ser a tamaño natural, atrae la atención. Y el objetivo es finalmente revelar el significado, es decir, por qué se dieron, en qué momento, en qué lugar, y esto puede llegar a ser que si alguien encuentra un fósil, no importa dónde, en lugar de llevártelo para tu casa o de desestimarlo, puede llegar a avisar a las autoridades competentes. Un poco es esa idea. En nuestra costa hay restos fósiles que la gente ha ido encontrando y cada vez más hay una conciencia y se avisa inmediatamente al Museo de Ciencias Naturales. Siguiendo con esta idea, es traducir el lenguaje de la naturaleza al lenguaje cotidiano. Eso significa interpretar el paisaje, ¿no? Acá lo que me parece interesante, que más allá de interpretar o de analizar un sistema ecológico, como la mayoría de los parques nacionales, está el paisaje, es decir, el ambiente
ver en general por qué se da o por qué se desarrolla ese elemento que yo estoy analizando, es decir, ver los componentes, las estructuras y las funciones de los diferentes elementos que componen ese paisaje. Y acá yo les puse algunos ejemplos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el Parque Nacional Baritú, pone al yaguareté como una especie representativa, ya está en su sello. Ustedes si se van a la página de parques nacionales, que yo inclusive les subí algunas cositas todo este tiempo atrás, van a ver cómo cada parque nacional tiene una especie de sello, más o menos tienen este formato, y esto está interesante porque si bien es muy sintético y realmente se selecciona solamente una especie, bueno, hace una imagen de marca para que si uno toma distintos sellitos de cada parque nacional, puede tener una idea de qué especies hay en cada lugar. Y acá también le saqué las fichas que les aparecen en los distintos parques nacionales, como por ejemplo en Calilegua, y en Los Cardones. De esto más allá, ustedes piensen con todo lo que estuvimos viendo en la materia, cómo se pueden interpretar estos paisajes, ¿sí? El Parque Nacional Calilegua tiene que ver con las yungas, con esa selva tucumano-oranense, que se acuerdan que iba desde el norte de Salta hasta Tucumán, hacia una especie de media luna que coincidía con las subandinas. Entonces, se puede observar distintos estratos de vegetación según la ladera de la montaña y qué tipo de vegetación va predominando en cada uno de los valles. Lo mismo pasa con los cardones, porque el cardón se desarrolla en ese lugar, cómo es el ambiente. Fíjense, acá ya tenemos un ambiente mucho más árido, muy diferenciado, y cuál ha sido el uso que se le ha dado al cardón dentro de ese contexto que estábamos analizando, es decir, lo podemos relacionar no solamente a nivel ecológico, sino también la madera del cardón es muy importante para este tipo de comunidades, para las personas que vivían en este lugar, donde prácticamente las especies leñosas o la madera no existían. Entonces se desarrollaban muebles y se utilizaba inclusive este, para hacer distintos objetos. Es decir, la interpretación va más allá de describir lo que estoy viendo, sino de entender por qué yo tengo un cardón allí, por qué tengo un yaguareté. Fíjense que es todo en el noroeste, o porque tengo una especie de selva pedemontana en determinado lugar, no solamente desde el punto de vista climático del relieve, sino también qué impacto va a producir en el ambiente, es decir, quiénes son los que están viviendo en ese lugar.